Hola a todos. Estamos en el último vídeo del curso. Al final este va a ser el último, la última videoclase que voy a subir. Con este vídeo voy a terminar el último tema del curso, que es la segunda parte, la última parte de la física moderna, la física del siglo XX. Y en este vídeo vamos a dar los primeros pasos en la mecánica cuántica. Bueno, este señor que está ahí en la fotografía es Richard Feynman y a él se atribuye la frase en la que decía que creo que no puedo decir, creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica. Si eso es lo que dice Richard Feynman, os invito a que busquéis sobre lo que hace, sobre lo que hizo, sobre los diagramas de Feynman, sobre las integrales de camino de Feynman. Si lo dice él, pues lo mejor es que hagamos como él, que nos sentemos en nuestro sillón y veamos a ver cuáles son esos primeros pasos que podemos dar en la mecánica cuántica. Vamos allá. Empezamos con dos conceptos básicos en la mecánica clásica, en la que todos conocemos, que es la posición y la trayectoria. Todos tenemos claro qué es la posición y qué es la trayectoria. Pero al primeros años del siglo XX comienzan a aparecer experimentos. Algunos de ellos ya los conocéis. Por ejemplo, todos sabéis que ese es efectivamente el efecto fotoeléctrico. Pero además aparecen otras cosas más que son, por ejemplo, este que está representado de esta manera, que es un efecto que no se estudia en este curso, pero que es muy característico de la mecánica cuántica, que es el efecto Compton. Si estáis interesados podéis mirar algo sobre él. También, por ejemplo, este experimento bestial, que es el experimento de la doble rendija. Cuidado que hay dos experimentos de doble rendija. Uno que es un experimento clásico que se debe a Huygens y este que es el de la doble rendija cuántica. Si queréis ver algo sobre este experimento y que os reviente la cabeza, podéis entrar en esta dirección de YouTube, en el canal de José Luis Crespo, un físico, un divulgador que hace un vídeo fantástico sobre este apartado. No nos quedamos aquí, seguimos, porque también está algo tan conocido como las transiciones electrónicas que, vale, el electrón puede estar aquí y puede estar aquí si recibe la suficiente energía, pero no puede estar en medio. Es decir, que el electrón pasa de aquí a aquí sin estar en medio. ¿Vale? ¿Y eso cómo es? Bueno, estamos poniendo en un aprieto nuestra concepción última de la naturaleza de la materia y de la luz. Y vamos a ver cómo lo solucionamos. Ahí entonces sigue apareciendo un problema, ¿no? Un problema entre lo que es una partícula, lo que es una onda. Yo os he ido poniendo las imágenes de los protagonistas de esta época dorada de la física, del siglo XX, primera mitad del siglo XX quizás. Vale, este señor dijo en su tesis doctoral que, vale, si la luz, además de ser una onda, se podía considerar formada por partículas, así lo demostró Einstein en su efecto fotoeléctrico, por el que le dieron el premio Nobel, entonces, ¿por qué no se iban las partículas a poder comportar también como ondas? Es decir, este hombre, que fue Louis Vincent de Broglie, sugirió que los electrones podían presentar propiedades ondulatorias, es decir, que las partículas se podían comportar como ondas.
Lo que él propone es una gran simetría de la naturaleza. Si la onda se puede comportar como partícula, ¿por qué no la partícula se va a comportar como onda? La pregunta que nos podemos hacer es, ¿vale? ¿Qué es lo que caracteriza a una onda? Pues, por ejemplo, su longitud de onda. ¿Cuál sería esa longitud de onda de esa partícula que se está comportando como onda? Bien, pues esa longitud de onda recibe el nombre de longitud de onda asociada de Broglie, longitud de onda asociada. La palabra asociada, cada vez que os suene junto con longitud de onda, decir, estamos hablando de la hipótesis de de Broglie. Vale, pues es h, la constante de Planck, dividido entre el momento lineal de la partícula. Y esto es aplicable a cualquier partícula, es decir, es aplicable a un electrón y es aplicable a una pelota de tenis. Lo que ocurre es que, por una razón que yo os invito a descubrir, si es posible observar el comportamiento ondulatorio de un electrón de masa pequeña que se mueve a grandes velocidades, pero no el de una pelota de tenis de masa grande que se mueve con velocidades pequeñas. Yo os invito a que indaguéis, investiguéis por qué no es posible observar el comportamiento ondulatorio de una pelota de tenis, pero sí lo es de un electrón. Seguimos. Esto no deja de ser una hipótesis, pero que pronto se dio con la evidencia, y se dio con la evidencia en este experimento, un experimento llevado a cabo por Davidson y Hermer, que fue en el año 1927 un experimento por el que se obtuvo imágenes de difracción de electrones. Difracción de electrones. Recordad que la difracción es un fenómeno exclusivo de las ondas. Por tanto, si estamos obteniendo una difracción de electrones es porque esos electrones se están comportando como ondas. Recordad el tema que vimos de luz, como qué es lo que eran los fenómenos de difracción, cómo atravesaban las ondas una ranura o sorteaban un obstáculo de un tamaño similar a la longitud de onda de esa radiación y se producía una difracción. Bien, pues esto da un espaldarazo a la teoría a la hipótesis de de Broglie. Por cierto, no solamente era científico, sino que era noble. Me parece que pertenecía a una casa real o algo por el estilo. Bien, seguimos. Esto de la luz como onda, la luz como partícula, requiere un desenlace. ¿A dónde llegamos? Bien, ese desenlace, yo le llamamos así, no sé si será la palabra más adecuada, pero el desenlace de toda esta dualidad, pues lo aporta la solución, digamos, concilia estos dos aspectos, Bohr, en su conocido como principio de complementariedad, que surge de la interpretación de Copenhague. Se llama Copenhague porque Bohr era de Copenhague, Bohr era danés. Por cierto, creo que era portero del equipo del Copenhague, de Dinamarca. Pero no sé, este principio surge de una reunión de físicos sobre mecánica cuántica y demás que se celebró en el lago de Como, en una región, por cierto, preciosa de Italia, en los alrededores de Milán. Bueno, ¿qué dice el principio de complementariedad? Pues que los dos modelos, el corpuscular y el ondulatorio, son necesarios para una descripción completa de la materia y de la radiación electromagnética. Dado que estos dos modelos son mutuamente excluyentes, no se pueden usar simultáneamente. Cada experimento o cada experimentador que diseña el experimento selecciona una u otra descripción como la descripción adecuada para ese experimento.
Bien, la naturaleza entonces es dual, dual. Y tenemos a nuestro electrón o nuestro fotón con un grave problema de identidad. ¿Soy una onda o soy una partícula? Pues eh, el tratamiento ondulatorio de la mecánica cuántica nos lleva a una explicación de todo esto. Algunos físicos hablan de que cuando tenemos una onda que describe la materia, cuando se mide esta onda, cuando se hace una medida de esa medida produce un colapso de la función de onda. Y ese colapso de la función de onda es lo que determina la posición. Es decir, la posición es un concepto que se pierde en la mecánica clásica, en la mecánica cuántica. Las partículas cuánticas no tienen posición, sino que tienen un valor esperado de la posición. Y ese valor esperado de la posición, como veremos un poquito más adelante, se produce debido a un colapso de la función de onda que describe a la partícula. Pero nadie sabe por qué ocurre eso. El colapso de la función de ondas. Está ahí, pero no se sabe. Es decir, que tenemos una onda que comienza a colapsar y que, una vez colapsada, esa onda se expresa al ser medida mediante, en forma de partícula. Y entonces, si la posición desaparece, como he dicho, ¿qué ha pasado con la posición? Hemos perdido la posición y hemos perdido la trayectoria. O sea, son dos conceptos que prácticamente fracasan, no existen en la mecánica cuántica. ¿Qué ha pasado aquí? Bien, es que lo que pasa es que como consecuencia del carácter ondulatorio de algunos objetos cuánticos, algunas magnitudes observables han de ser sustituidas por nuevos formalismos que se adapten a la naturaleza de estos objetos. Aparecen algunas parejas de estos observables que presentan una característica particular, y esta característica particular es que no conmutan. ¿Qué significa eso de no conmutan? ¿Recordáis lo que es esto, no? Una matriz. Vale, pues una matriz es un objeto matemático que no conmuta. Si yo multiplico la matriz A por la matriz B, no es lo mismo que la matriz B por la matriz A. Vale, pues eso en la física tiene consecuencias. Fijaos que os estoy pidiendo que entréis en el despacho de Heisenberg, en el departamento de física, donde te dice en la puerta que probablemente tú estés aquí. Es posible que esté aquí. Heisenberg desarrolló un formalismo matemático para explicar la mecánica cuántica, es decir, explicar los estados energéticos en los átomos y las intensidades de las radiaciones emitidas en estas secciones electrónicas, basado en matrices. Es decir, la mecánica matricial es la mecánica de Heisenberg, frente a la mecánica ondulatoria, que es la mecánica de Schrödinger. Pero bueno, eso no es lo que nos compete. Vamos a seguir con Heisenberg. Como digo, algunas de estas parejas de magnitudes que no conmutan al describirse como matrices son, por ejemplo, la posición y el momento lineal, o la energía y el tiempo. Vale, pues estas magnitudes, que se conocen como magnitudes conjugadas,
al no conmutar, implica esto de aquí, que es imposible medir la posición y el momento lineal, es decir, no podemos medir con precisión la posición y el momento angular de una partícula subatómica con una precisión ilimitada. Cuanto más preciso sea la medición del momento angular, más impreciso va a ser la medición de la posición. Y lo mismo ocurre con la pareja energía-tiempo. Esto que estáis ahí viendo es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Cuidado, porque hay una confusión en algunos textos y en algunas explicaciones en las que se hace referencia a que esta imprecisión es debido a la injerencia de la medición, a que medimos, a que la imprecisión es una imprecisión en la medida y la imprecisión, la imposibilidad de medir precisamente ambas cosas es una limitación intrínseca de la naturaleza de la materia. Es decir, que aunque tuviéramos un objeto, o sea, un medidor ideal sin ningún tipo de limitación de errores, seguiría apareciendo esta limitación de medir con precisión, por ejemplo, posición y momento lineal de una partícula. Bien, este principio de incertidumbre de Heisenberg pues tiene una formulación matemática, que es la que vamos a ver ahora mismo. Ahí tenéis el chico mirando la posición y la trayectoria de un objeto cuántico. Bien, Heisenberg, bueno, a ver, este no es Heisenberg, o sí, se hace llamar Heisenberg, pero no es Heisenberg. Este es Heisenberg, Werner Heisenberg, matemático alemán, bueno, uno de los mentes destacadas de lo que se dio en llamar en los finales de los años 30, primeros años de la década de los 40, siglo XX, situáis más o menos qué periodo histórico hablamos, ¿no? La Segunda Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Esto era uno de los cabezas visibles de la física alemana, Bien, pues la formulación matemática del principio de Heisenberg es, se acaba de ir el otro Heisenberg, esta de aquí, ¿vale? El producto de las incertidumbres, en la posición y el momento lineal es mayor o igual que este término de aquí. H barra, H barra es H partido por 2pi. ¿De acuerdo? Bien, esto sería para las magnitudes o para los observables posición y momento lineal. No me quiero alargar de los 20 minutos. Y esto de aquí sería para los observables tiempo y energía. Esto es muy importante porque limita en parte, por ejemplo, este en concreto, la observación de partículas en aceleradores de partículas. Bien, pues deciros que esto de aquí es la interpretación clásica del principio de incertidumbre. Cuando en algún libro que leáis en algún momento sobre esto, veréis también que a veces esta formulación matemática se expresa en su interpretación estadística, no como los errores absolutos de posición y momento lineal, sino en términos de desviaciones estándar, que es más riguroso. Bien, si vuestra cabeza sigue sobre vuestros hombros y no habéis vuelto loco este tema, os felicito porque habéis finalizado la teoría del curso de física de segundo de bachillerato. Y ahora a poner en práctica todo lo que sabéis haciendo ejercicios y defenderlo bien vuestro conocimiento con vuestro conocimiento en los exámenes. Seguimos viéndonos o quizás no. Por cierto, ¿recordáis la primera frase del primer vídeo? Ya estamos en posición
para aprovechar el momento.